Una mirada con la otra visión. Un programa que difunde el evolucionismo anímico. Una vez más estamos hablando en este capítulo sobre la guerra. Es el capítulo 3 de guerra. Y nosotros tenemos que analizar firmemente qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué pasan estas cosas realmente? Y cuando nosotros hablamos de guerra, vemos que sin ir muy lejos, tenemos guerras que de alguna manera, no puede decir, se ha independizado un país de otro. Bueno, porque el diálogo no puede existir. El diálogo, vamos a hablar de guerras y la necesidad del diálogo en algún momento, más adelante. Pero ahora quiero enfocar esto. Cuando se hace la primera guerra europea, que se llamó por potencias que estaban en juego, como si fuera la Tercera Guerra Mundial, incluso participaban colonias de África que estaban dependiendo de los centros europeos, que eran la casa madre, digamos, por así decirlo, entre comillas. Y se llamó la Primera Guerra Mundial. Pasa porque después de la hecatombe del Imperio Austríaco, todo ese poder quedó diluido y la gente quedó, los ciudadanos austríacos, varias etnias de alguna manera que estaban incluidas, se encontraron dispersas y con necesidades. Y entonces apareció una persona que fue Adolf Hitler, que generó empezó a generar una bastante actividad sobre eso, para reunir a los pueblos. Y se hizo en ese momento varios acuerdos en los cuales trató de intervenir de buen grado los ingleses para tratar de pacificar la cosa, reconocer a Alemania cierto poder, ciertas facultades, para que se fueran tranquilizando los alemanes y las cosas. En 1918 es la Primera Guerra Mundial. 1914 y 1918. En 1914 estalla todo. Se termina una guerra sangrienta, de como se usaba en esas épocas, y en 1918 el gran perdedor fue lo que es el pueblo alemán y lo que era antes Prusia. Y entonces ahí, para evitar en lo futuro guerras de ese tipo, porque el pueblo alemán era muy guerrerista y ya se veía, se inventan lo que fue la línea Maginot en Francia. ¿Qué era la línea Maginot? Era un zanjón muy bien armado, muy bien estructurado de material, de muchos kilómetros, que abarcaba casi toda la frontera entre Francia y Alemania, donde se podía tener guarniciones adentro, armamentos y todo lo demás, y las tropas de línea allí, de manera que estaban bien fortificadas. Era una fortaleza que se había hecho. Es como para imaginarnos en algo así. Acá, si estamos en la Argentina, veríamos la avenida Rivadavia de punta a punta, todo como si fuera una fortificación de un subsuelo, armado a cada instante. Cada tanto, cada 4 o 5 cuadras,
un lugar para contención de tropa y material bélico. Entonces se estaba bien, se estaba protegido debidamente. Algo así como lo que intentó Trump en los muros, lo que hizo en épocas pasadas Alsina, cuando hizo la zanja de Alsina tratando de contener a los malones indios, nativos, digamos, de acá, y eso no sirvió de nada, porque no se puede contener las iras de los pueblos, hay que entenderlos, hay que dialogar, hay que tratar de pacificar. Bueno, esas cosas no sirvieron. Cuando Hitler toma el poder de vuelta, más ya bien consolidado, se encontraba con una Alemania que había perdido la guerra y estaba limitada. No podían tener acorazados, que eran los barcos más importantes de la época. No había portaaviones en ese momento, pero el acorazado era algo gigantesco para esa época, para las potencias. Y entonces, que abarcaban prácticamente como una distancia de una cuadra de largo, y con armamentos, cañones muy, muy poderosos. No se les permitía tener eso, no se les permitía tener los aviones de época de bombardeo, y tampoco se les permitía tener ejércitos muy grandes, tenían una limitación muy grande ahí. Y se les ponía condiciones de guerra, se cobraban indemnizaciones de guerra que tenían que pagar. Entonces Hitler, ¿qué hizo? Y los alemanes siempre fueron muy ingeniosos, usaron el ingenio que tenían para desarrollar sus defensas también. ¿Cómo hacían? Inventaron un ejército de capacidad movilizadora muy rápida, y en el agua inventaron lo que se llamaban los acorazados de bolsillo, que eran embarcaciones más chicas pero tan poderosas como las otras y muy veloces, muy veloces. Entonces, uno de ellos es el Grasspik. Si ustedes quieren saber algo de historia, fue el acorazado alemán que se hundió, lo hundió el propio comandante, frente a las costas de Europa. Es una historia muy linda, porque realmente tiene que ver con Capitán General Belgrano en Córdoba, que originalmente fue un internado para los marinos alemanes del Grasspik. Bueno, eso fue uno de los desarrollos. Y el otro era la aviación de época. ¿Qué hicieron? Los pequeños Stukas, que eran aviones que servían tanto para la caza, así en esa versión, y tenían la capacidad de llevar una bomba que la tiraban en picada. Entonces atacaban bien certeros sobre lo que ellos tenían que estar, y se iban rápido. Y eran chicos, eran rápidos, tenían una velocidad y una flexibilidad muy grande. Cuando ocurre la Segunda Guerra Mundial, los franceses, que se sentían seguros, se dieron cuenta que el pequeño ejército alemán les pasaba por arriba y seguían hacia las ciudades, y que tomaban las ciudades. Les cambió el panorama de guerra, cambió la guerra. No fue posible contenerlos así. Ninguna muralla sirve. ¿Y ahora qué pasó vamos a este ejemplo? ¿Qué pasó realmente con lo que vemos de Israel? Todo el servicio de seguridad que hay, que está bien, que existe la cúpula de hierro, que está bien que exista, pero no, siempre le encuentran la vuelta para poder hacer algo. En el momento de descuido, en el momento de que se baja la guardia, en el momento en que te acarician una mano
te muerden con la otra. Eso pasa. Eso es guerra. Eso es una guerra latente. Y las guerras siempre son por acción o por omisión. Si yo, por ejemplo, saco los alimentos de una persona, vamos a suponer, olvidemos un poquito la situación de guerra que nos conflictúa tanto ahora. Vamos al hecho de cómo se saquea un pueblo. Con el verso de inflación, que hay razones para que haya inflación, pero se acostumbra a exagerar eso, se limitan las posibilidades de alimento de los pueblos. Con ciertas normas del Estado que se limitan la posibilidad del Estado, se saca la posibilidad de defensa de los recursos sanitarios. Se les niega los recursos sanitarios de alguna manera. Y entonces lo que tenés es, por omisión de cobertura, permitís que se muera la gente. Por hambre, por conflictos o por salud. Y evidentemente el conflicto también se sabe que va a venir conflicto en esas cosas, hay conflicto. Y bueno, ante el conflicto pagás más a algunos que los pones del lado tuyo y les tienen para allá. Y son un ejército de mercenarios. ¿De dónde sale, por ejemplo, estos que son los sicarios modernos? Son asesinos, ¿no? Y ustedes ven en Hollywood que le hablan de una profesión, y qué buenos que son, qué hábiles que son. No, son asesinos, personas que, hermanos, compañeros nuestros de camino, que no valoran la vida propia y no valoran la vida de los demás, no les interesa tampoco. Entonces estamos en presencia de un punto de inflexión de la humanidad. La humanidad tiene que pensar en todo esto y decir, basta de hacer negocios. Los negocios tienen que ser buenos. ¿Y es posible cambiar? Sí, porque el hombre tiene que empezar a sanear las cosas, tiene que empezar a comprender que el otro también existe y las necesidades de los demás. Yo no voy a entrar en este momento, en esta etapa por lo menos, a profundizar mucho más, porque tendré que empezar a hablar de las situaciones de crisis que hay en la comunidad, y no corresponde, porque suena como que uno fuera parcial, y lo peor que hay es ser parcial. Nosotros la única parcialidad que tenemos es decirles, compañeros de camino, razonemos qué estamos haciendo, porque la vida es muy linda, tenemos que vivirla bien, tenemos que tomar los buenos ejemplos. Y entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Valiéndonos unos de los otros. Nos veremos en el próximo episodio. Una mirada con la otra visión. Un programa que difunde el evolucionismo anímico. Algunos de sus principios son la existencia de un orden natural que revela a Dios creador, todas las leyes naturales que expresan la evolución hacia la optimización suprema de nuestro ser. Nos enseña que las personas somos almas evolucionando hacia la perfección por medio de la pluralidad de existencias. Nos muestra la coexistencia e interacción de mundos habitados en el universo. Seguinos en todas nuestras redes sociales. Encontrarnos en YouTube, Instagram y Spotify.